Y aquí lo que encontramos, otra vez voy a decir esto verbalmente, es que si es que comparamos al niño que justo entró a la mejor secundaria, Carlos III, digamos, con el que justo falló entrar y está en la secundaria número 2, que puede ser la secundaria Rey Felipe, los niños que entran a las mejores escuelas, aquí hay un coeficiente positivo, tienden a tener una percepción positiva de sí mismos. Ahora, esto debería ser 0, porque aquí dice, compárate con tus propios compañeros. Entonces todos tienen que decir, si es que estos dicen yo soy más fuerte, estos tienen que decir yo soy más débil, ¿no? Pero este es un número positivo, que es cierto que siempre todos son mejores que la media. Y 2, los niños en las mejores escuelas se les ha dicho que son buenos y ellos tienen a decir yo soy bueno. Eso no es tan interesante. Lo que es interesante es que este número positivo se torna en negativo cuando preguntamos sobre el alumno. ¿Qué es lo que dice esto? El alumno que es el último en entrar a la Carlos III, que es la mejor secundaria de su pueblo, sabe que es el último y dice yo soy débil. Está consciente de su debilidad académica. Este no es un resultado tan impactante en el caso rumano, porque lo que sabemos es que está el listado de los alumnos que ingresaron a esta secundaria en la puerta, y ahí dice Miguel Urquiola es el último alumno, ¿no? Y eso pareciera que lleva a que los alumnos saben que son débiles. Pero la otra cosa que es interesante es que este número que se hace negativo y significativo acá dice Miguel Urquiola es el último alumno de esta escuela y acaba estigmatizado y acaba molestado por los otros alumnos, ¿no? Entonces, estas son reacciones porque dicen, cuando haces estratificación de verdad, el sistema se da cuenta, los maestros reaccionan y los chicos reaccionan y comienzan a comportarse de alguna forma. Reacción 3, participación de los padres. Para explorar las reacciones por parte de los padres, calculamos 2 cosas. La proporción de los padres que reportan que ayudan como voluntarios en la escuela, esto es decir, no hay tantos padres que dicen esto, pero hay algunos padres que dicen, yo voy y ayudo en el aula cuando la maestra pide que ayude a alguien, ¿no? O ayudo a los chicos con el almuerzo. Y una cosa que es importante en el caso rumano es que hay padres que pagan por servicios de tutoría. Como ya están viendo en este caso rumano, es un país donde hay alta, digamos, las pruebas estandarizadas son temas importantes, el BAC es importante para entrar a la universidad y estas pruebas de transición. Y algunos padres, muchos padres, lo que hacen es contratan tutores para sus hijos. Y esto vemos como una medida de esfuerzo familiar, porque es al final yo gasto plata en mi hijo para que saliste. Y luego preguntamos a los padres cuán a menudo ayudan a sus hijos con sus tareas. Muy bien. Y aquí vemos reacciones también. Lo que vemos, por ejemplo, es que cuando un niño es el último en entrar a la mejor secundaria de su pueblo, acaba en un edificio, en toda la secundaria, donde es mucho más común ver a padres que pagan por servicios de tutoría y que se presentan para ayudar. Eso no es muy sorprendente. Siempre en la mejor secundaria van a estar los padres más motivados y los que tienen más dinero para pagar por servicios, etcétera, etcétera. Pero esa evidencia, esos coeficientes que son inicialmente bien positivos y bien significativos, pasan a ser 0. ¿Qué es lo que dice esto? Que en el margen, si es que comparamos al último alumno Miguel Urquiola con el mejor alumno de la siguiente escuela, no hay diferencia en cuanto sus padres están esforzándose por esta medida. Por otra medida, sí hay diferencia, que es cuánto ayudan los padres con homework, con su tarea, ¿no? Y aquí, menos consistentemente, pero encontramos coeficientes negativos. ¿Qué es lo que dicen estos? Que cuando un niño entra a la escuela mejor, pareciera que sus padres medio que se relajan y dicen, ya no necesito ayudar tanto con las tareas porque ahora mi hijo está en una mejor escuela, ¿no? Esa es otra cosa que llamamos reacción. Finalmente, y esta es la tabla más complicada, lo que mostramos, y no he de pasar por todo eso, es que estas reacciones tienen componentes dinámicos. ¿Qué es lo que dice esto? Por ejemplo, yo soy el último niño en entrar a la mejor secundaria y lo que hemos visto es que los chicos están molestándome y me están quitando mis cosas y me están estigmatizando. Eso es particularmente cierto en el primer año. Para el segundo año de la secundaria se hace menos cierto y para el tercer año menos cierto aún. Eso es consistente, por ejemplo, con el que yo he sido el último en entrar y el primer año se hacen la burla de mí porque ven mi último nombre ahí, ¿no? Pero en el segundo año, como sabemos que todos los exámenes contienen ruido estadístico, yo me doy cuenta que en realidad no soy el más débil, ya lo he hecho un poco mejor. Y puede ser que vaya adaptándome. Puede ser eso, o puede ser otra cosa, pero lo que encontramos es que las reacciones de los padres y de los hijos
tienden a disiparse con el tiempo, que son más marcadas en el primer año. O por ejemplo, si es que yo digo, ya no necesito ayudar tanto con las tareas porque mi hijo está en la mejor secundaria, quién sabe, para el año 2 me doy cuenta, en realidad no, necesito ayudar más todavía porque mi hijo es más débil. Entonces, lo que encontramos es que estas reacciones tienen componentes dinámicos, ¿no? Encontramos entonces evidencia con reacciones. Ahora, ¿por qué es esto importante? Si es que puedo volver al paper de Esther Duflo. ¿Por qué nosotros decimos que esto es importante? Porque decimos, en el paper de Esther Duflo lo que hicieron es hacer un experimento. En estas secundarias se hizo estratificación por habilidad y en estas no. Y lo que encontraron es que todo es mejor en estas que se hizo estratificación. Y la implicación de política ahí parece ser, hay que estratificar, hay que hacer exactamente lo que Rumanía hace. Nosotros decimos, cuando uno ve lo que es Rumanía realmente, vemos un esquema donde hay estratificación por doquier y ha existido por muchos años. Entonces todo el mundo sabe exactamente qué está pasando. Y lo que decimos, lo que sugerimos prácticamente es que cuando hay una política educativa que existe mucho tiempo y que se ha llevado a gran escala, pueden generarse reacciones, ¿no? Y son reacciones que no se observan en un experimento, precisamente porque un experimento se ha intentado controlar por eso. Por ejemplo, en el experimento yo digo, si es que hago estratificación acá y no acá, acá voy a asignar aleatoriamente a los maestros, mientras que en la realidad ya no hay asignación aleatoria porque los maestros con más experiencia dicen, yo quiero enseñar el curso A y tú el curso B, ¿no? O los padres, en el caso de Kenia, por ejemplo, donde no existía estratificación y llega un experimento, puede que los padres ni se den cuenta qué está pasando, dicen, hay un curso A, un curso B, yo no sé cómo han acabado. Pero si es que se lleva esa política a gran escala, los padres van a darse cuenta eventualmente hay la secundaria que es la mejor de la aldea y la segunda y la tercera y van a comenzar a reaccionar. Entonces esas reacciones son interesantes per se, pero además una cosa que nos dicen, creo, es, o sea que yo por lo menos pienso, realzan cuán difícil es hacer investigación en educación y cuán difícil es hacer investigación que sirva para implementación de políticas, porque inclusive algo que está bien con identificación excelente como un experimento, hay que preguntarse, cuando uno va a la escala grande, ¿qué es lo que pasa? ¿No? Si es que algo funciona bien en un experimento clínico, digamos, no significa que eso va a ser lo que va a funcionar necesariamente cuando se lo haga más grande. Esos son los resultados. Tengo unos 3 o 4 minutos, así que haré una discusión más general. Este es un trabajo simultáneamente bien sencillo, pero como todo en educación intentamos responder a algo que es relativamente difícil de responder y por eso, quién sabe, parece complicado. Lo que hemos intentado hacer, como mencioné, es dos cosas. Dar una respuesta rigurosa a una pregunta clásica en educación. ¿Tiene un impacto positivo el acceso a una mejor escuela-aula? Lo que nosotros arguimos aquí es que podemos responder a esta pregunta creíblemente, que es bien difícil hacer, y decimos, si es que pensamos en el impacto neto de ir a la mejor secundaria versus una con menos ranking, la respuesta es sí. Pareciera que en Rumanía pasan 1000 cosas cuando un niño pasa de la secundaria número 2 a la secundaria número 1, pero que esas 1000 cosas, si es que uno toma como el efecto neto, sigue siendo mejor para ese niño en términos de rendimiento en el BAC. Ahora puede ser que no sea mejor en felicidad o cosas que nosotros no podemos medir, pero sí en un rendimiento académico decimos sí. Pareciera entonces que por lo menos en algunos contextos, el hecho de que los padres se preocupan tanto por meter a sus hijos al mejor colegio, no es simplemente que están que están pensando mal o que están haciendo una competencia de suma cero, sino que realmente hay un beneficio real de ir a una mejor escuela. Y sugerimos que este resultado refleja el efecto neto de 1000 reacciones, ¿no? Por ejemplo, por parte de los padres, de los alumnos y el sistema escolar. Y finalmente, el punto general que he intentado hacer es que esto, por un lado, puede parecer interesante porque es una pregunta clásica per se, pero por otro lado, muestra cuán difícil es hacer política educativa. Por ejemplo, hay muchos experimentos hoy en día en educación. Mencioné el paper de Duflo en Kramer. Aquí hay un paper clásico, STAR, es un paper de un experimento con la relación alumno-maestro, digamos, cuántos alumnos por maestro, que hizo Alan Kruger y otros. ¿Cuál es como la promesa de esos experimentos? Es decir, yo voy a hacer 1000 experimentos y voy a tener un parámetro que te va a decir cuál es la relación costo-beneficio de hacer esto versus esto versus esto. Si hacemos suficientes experimentos, podemos ir donde el ministro y decirle, ¿sabe qué? Tenemos todo un menú
y sabemos exactamente cómo gastar la peseta marginal o el euro marginal. Y vamos a gastar la plata de una forma a maximizar el rendimiento educativo de España en el PISA, ¿no? Ahora, lo que este paper dice y lo que este número 2 dice es que, quién sabe, eso es más difícil de hacer de lo que creemos, porque los experimentos deliberadamente controlan por reacciones, tratan de controlar todo, y en realidad cuando uno implementa una política educativa como la estratificación, se observan una serie de reacciones, y aunque el efecto neto puede ser sí, van a haber muchas reacciones. Algunas de esas reacciones pueden variar con la escala y las normas que emergen solo en el largo plazo. Por ejemplo, si es que Kenia no hacía estratificación y comienza a hacer estratificación de verdad, como ya mencioné, pueden haber reacciones. Por ejemplo, puede ser que los maestros comiencen a decir, yo quiero enseñar al mejor curso. Y con los años, porque esto puede tomar años, puede ser que el sindicato haga una negociación con el ministerio donde diga, parte de las reglas del sindicato van a ser que el profesor con mayor experiencia dentro de una escuela es el que primero escoge un aula, ¿no? Esas son normas, son leyes, son prácticas que emergen solamente en el tiempo y que no se van a ver necesariamente en un experimento, y son el tipo de behavioral response, llamamos nosotros, o reacciones que van a hacer la política educativa extremadamente difícil. Entonces, estoy seguro que no necesito convencer a esta audiencia de que hacer investigación sobre educación es difícil y que tiene preguntas interesantes, y eso es más o menos lo que hemos intentado explorar en este paper sobre Rumanía. Eso es todo lo que tengo, y estoy contento de cualquier comentario o cualquier consulta si es que tienen. Gracias.